El día de hoy compartimos una enseñanza que hemos titulado Tu papá te está buscando. En Apocalipsis capítulo 5, versículo 10, dice la palabra de esta manera: y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. ¿Qué nos ha hecho Cristo para Dios? Reyes y sacerdotes. Es solo que la vida se encarga de derribar nuestros sueños y de sacarnos del camino. Y perdemos la brújula con mucha facilidad, perdemos la conciencia del Espíritu de Dios cuando estamos en problemas y recurrimos a malas palabras, a quejas, amenazas y acciones que, dice la Escritura, en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. A veces los errores o defectos de otras personas nos afectan a nosotros, de tal manera que nos sentimos incómodos con ellos, o de tal manera que los sentimos culpables. A ellos los hacemos culpables en nuestra mente de la situación que estamos pasando, y es que de alguna manera sus acciones, su conducta nos ha puesto en desventaja. Sentimos que es culpa de ellos que estamos nosotros en desventaja. Ellos tomaron la decisión, mis papás por ejemplo, de cambiarse de ciudad, y a ellos les convenía, pero a mí no me ha hecho mucho bien porque me han privado de oportunidades. Entonces yo culpo a otras personas que me aman de una situación que yo considero es una desventaja. Y es demasiado el tiempo y la energía que pasamos curándonos las heridas y cuidándonos de otros, desconfiando de las personas. Es tan grande el caos que se genera en nuestra mente que ya no sabemos si soy yo el culpable o quién es. Y lo peor es que no veo un horizonte esperanzador. No veo de qué manera voy a salir de esta mala situación, porque entre más le pienso, más difícil, más negro se ve el futuro. Es como haber llegado al final de un camino y ya no hay nada más allá. Como cuando alguna ocasión, manejando en una ciudad que no conocemos, le hemos dado derecho por una calle y decimos, esta me va a sacar a la autopista, y resultó que llegaste a donde ya no había más pueblo, a donde ya no había más camino. Y a veces así sentimos que estamos en la vida. Algo muy importante de considerar en estos momentos, cuando nos sentimos perdidos, cuando nos sentimos incapaces, cuando sentimos que los errores de otros o nuestros propios errores nos han metido en una prisión, en una cárcel de la que no podemos salir ni tenemos para cuándo. En estos momentos es que debemos pensar, bueno, finalmente Dios no se dedica a condenar gente. Dios no está buscando en qué me equivoqué o en qué se equivocó aquel que a mí me está afectando. Dios se dedica a restaurarnos. Entonces yo clamo al Señor por su restauración y Él me responderá. Dios, tu papá, te está buscando para sacarte del estancamiento en el que caíste, para sacarte de la desesperanza, de la ausencia de gozo, de la amargura, de esa ira que de nada explotas
y ya la traes contra alguien porque consideras que ese alguien te ha defraudado, consideras que ese alguien no colabora como tú crees que podría hacerlo o que debiera hacerlo, que no le echa las ganas suficientes. Mefiboset fue hijo del príncipe Jonatán y nieto del gran rey Saúl. Jonatán tuvo la peculiaridad que fue el mejor amigo de David, cuando David solamente tenía el llamado, la unción, la promesa de Dios de que un día reinaría. Pero para que David reinara, precisamente la familia de Saúl, incluido Jonatán, tendrían que ser quitados del trono. Pero aún así, Jonatán amó a David y David amó a Jonatán y desarrollaron una amistad inquebrantable. Ese Jonatán tuvo un hijo que se llamó Mefiboset, y este Mefiboset gozaba de un futuro prometedor, pues fue criado en la familia real y era hijo del príncipe. Pero en un solo día, su brillante futuro se esfumó. En un solo día, en un instante, un día negro, Saúl, su abuelo, y su padre Jonatán cayeron en batalla, murieron a manos de los filisteos. Y ahora sus enemigos perseguían a la descendencia de Saúl, incluido Mefiboset, para matarlos y de esa manera impedir que alguno de ellos se erigiera como rey de Israel. La intención era que los enemigos querían montar un rey sobre Israel y había que exterminar a lo que hasta entonces era la familia real. Mefiboset para esas fechas tenía 5 años y su niñera, pretendiendo salvarle la vida, amando al niño, lo cargó y corrió con él en brazos y tropezó en una escalera y rodó, tirando al niño y dejándolo lisiado para toda su vida, lisiado de ambas piernas. La buena intención, el amor, el error mezclados ocasionaron el infortunio de Mefiboset. Infortunio físico, además de que ahora no podría ser rey. ¿Por qué? Porque había quedado marcado como alguien a quien había que eliminar para que no aspirara a volver al trono, a tomar el trono que era por sangre de su familia. Entonces, el error de su niñera le costó a Mefiboset su movilidad. Y repito, no era su intención. Tus papás nunca tuvieron la intención de dañarte, de afectarte. Hicieron lo que ellos creyeron que era lo mejor para ti y que era lo mejor para ellos. Consideraron que estando ellos bien, podrían darte mejores condiciones. Pero ahora creciste y estás en una circunstancia de desventaja, así lo sientes y dices, es por culpa de mis papás. Ellos no te quisieron tirar y dejarte lisiado. Fue un accidente, fue una circunstancia para que se manifieste en tu vida la gloria de Dios. Para esto, para este día, te está buscando tu papá, tu Padre Celestial, para restaurar lo que era para ti. Esto nos muestra que muchas veces personas que nos aman y que pretenden nuestro bien nos pueden llegar a afectar, y no es para tomar resentimiento contra ellos, porque no sabemos nosotros los pleitos que había entre nuestro papá y nuestra mamá, ni por qué se separaron. No sabemos. Uno nos dará su versión, el otro la suya. Nosotros estábamos muy chiquitos y no entendíamos esas cosas, pero lo que no fue en tu año, no fue en tu daño. Tu papá
te está buscando para restaurarte y hacerte bien. El asunto es que Mefiboset se fue a esconder, o lo llevaron a esconder, porque era muy pequeño, a un lugar que se llamaba Lodebar. Es un lugar en Galaad, muy cerca del mar de Galilea, y su nombre significa, como lo representa la imagen es una foto de lo que es en la actualidad ese lugar: dolor, miseria, tristeza, oscuridad, soledad y desesperanza. Se refiere al estado espiritual de los que no tienen fe, al estado espiritual en el que cayó Mefiboset, que de un día para otro vio su destino truncado, vio su futuro glorioso y prometedor destruido. De igual modo, nosotros crecimos en Lodebar, en una desventaja, en un dolor, en una soledad. No tenemos palancas, no tenemos quien nos ayude, no tenemos amigos. Y pagamos por los errores de otras personas. Mefiboset estaba pagando por el error de su niñera, que queriendo ponerlo a salvo, lo tiró. Es algo que podemos interpretar esta situación espiritual como cojera espiritual, que estás en una situación que tú quisieras un coche, tú quisieras una casa, tú quisieras una familia con tales características y condiciones, y no lo puedes alcanzar. ¿Por qué? Porque estás lisiado, te sientes impotente. No puedo caminar en mis sueños, no puedo caminar ni vivir en mis deseos, en donde yo me gustaría tener un negocio así, me gustaría tener una casa así, criar gallitos, gallinas, tener perritos. O yo quisiera vivir en una ciudad y trabajar en una empresa así, y no podemos alcanzar. Espero estarme explicando. Entonces, la condición física de Mefiboset es un retrato de lo que es la condición espiritual de los que nos sentimos en Lodebar, los que estamos pensando que estamos en desventaja y que no podemos alcanzar. Él lo vemos ahí lisiado. Y el asunto es que pasamos demasiado tiempo pensando en lo que no obtuvimos, en lo que no pudo ser, lo que no nos dieron, lo que no fue, lo que fue y se fue. Y buscamos en nuestro pasado y en nuestros ancestros el origen de tal calamidad sin salida. Si no me hubiera creído de esta persona, no me hubiera casado con ella, yo estaría en otra situación, en otra ciudad, pero por creído yo me vine allá siguiéndolo y aquí me abandonó. Y ahí va la bolita para atrás. Pero la culpa la tiene mi mamá, porque ella me dijo que con el hombre que me viera, con ese me tenía que casar. Sí, pero a tu mamá también su mamá le dijo lo mismo, y a tu abuela también su mamá le dijo lo mismo, y va la bolita para atrás. Pero nosotros podemos decidir poner fin a esta cadena. Lodebar era el lugar en que vivía escondido el nieto del rey. Y oiga bien lo que le voy a decir. Un detalle muy importante. Tu situación, condición, ubicación y posición no cambian tu identidad. ¿Quién era ese muchacho delante de Dios? El nieto del rey. ¿A qué había sido llamado ese muchacho de parte de Dios? A reinar, a ser miembro importante de la familia real. Y de igual modo, aunque él se encontraba lisiado, aunque él se encontraba en Lodebar, aunque él estaba marcado de muerte por los enemigos de su padre, la Biblia dice que Dios nos constituyó en reyes y sacerdotes para Dios nuestro Padre. Esto es importantísimo. No es cómo te ves tú ni cómo te ven tus vecinos, no es en dónde vives,
¿En dónde te viniste a esconder o a dónde te trajeron tus papás y por qué estamos viviendo aquí? No es por eso. Es porque Dios conoce el destino glorioso que Él predestinó para ti. Y llega un momento en el que tu papá te llama para restaurarte todo lo que era tuyo. Viene tu día de exaltación, viene tu día de que alcanzarás sin tú buscar, porque las bendiciones te persiguen y te alcanzan. No las buscas tú. Tú ya perdiste la esperanza. Tú ya te conformaste y dijiste, bueno, pues aquí nos tocó vivir. Pero Dios dice, no. Las bendiciones te persiguen y te alcanzan. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ningún error nuestro ni de nadie que esté afectando nuestra situación cambia nuestra identidad. Nosotros somos, por Cristo, reyes y sacerdotes para Dios nuestro Padre. Ningún error nuestro ni de nadie cambia nuestra identidad, porque está escrito en la palabra de Dios. Seremos reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra para Dios nuestro Padre, y Él nos está buscando. En cierta ocasión, el rey David recordó a su amigo Jonatán, entrañable amigo, el príncipe hijo de Saúl, padre de Mefiboset, y tuvo un vivo deseo de ser bueno con alguien de la familia de su amigo Jonatán. Aquí lo curioso es cómo David tenía un corazón conforme a Dios, que no se puso a pensar en lo que le hizo al abuelo, que varias veces lo intentó matar y que fue injusto con él el rey Saúl, sino que David recordó las benevolencias, las bondades de su amor, de su amistad con su amigo Jonatán, y preguntó si habría algún descendiente de la familia del rey, por amor a Jonatán. Y sus oficiales le hablaron de Mefiboset, que estaba escondido en Lodebar. Se decía que estaba escondido en Lodebar. Dios puso en el corazón de David la intención de mejorar la situación de Mefiboset. Igualmente, Dios moverá el corazón de una persona para que te llame y te invite a colaborar, a hacerte cargo de sus negocios, a hacer negocios contigo, porque es tu tiempo de exaltación. Por Cristo somos reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Por supuesto que Mefiboset no hizo nada más que cantar aquella canción de sufrir me tocó a mí en esta vida y llorar es mi destino hasta el morir. ¿Qué importa que la gente me rechace? Si así lo quiere Dios, si así lo quiere Dios, yo tengo, ¿verdad? Si se la saben, que sufrir. Entonces, Mefiboset no lo buscó. Nosotros sí estamos buscando de Dios, llevamos un paso adelante. Pero lo importante es que Dios está preparando personas para que te ayuden con tu hijo. Dios está preparando personas para que te ayuden con tu coche. Dios está preparando a alguien para que sea importante influencia y amistad para el destino glorioso que tú también deseas. Dios es Padre que está comprometido con nosotros a juntamente con Cristo darnos todas las cosas para que nuestro gozo sea completo. Si tú tienes deseos grandes para ti, son porque Dios los puso en ti. Y si Dios los puso, Dios también los realiza. Entonces, Dios despertó el espíritu de David para que fuera benigno con Mefiboset. Por supuesto que David no conocía a Mefiboset, ni siquiera sabía de su existencia ni de su ubicación. Pero Dios,
había hecho que llegara la hora en la que David fuera benigno con Mefiboset. El buen pastor, dice la escritura, deja las 99 ovejas y va y te busca a ti. Hoy es tu día. Viene por ti. Por supuesto que David, como les decía, pudo ponerse a pensar en lo que Saúl le había hecho y que no merecían, por ser descendientes de Saúl, ninguno su benignidad. Pero aquí es donde está la gloria de Dios, que el corazón de David no albergaba rencor, sino solamente gratitud y amor hacia su amigo Jonatán. Y esos fueron los motivos por los que David no paró hasta que encontró al pobre muchacho. De igual modo, tú y yo siempre podemos elegir entre el resentimiento o la misericordia. No saben lo que hacen. Vinieron pues los hombres de David hasta Lodebar, donde Mefiboset se escondía, y le anunciaron: el rey te manda llamar. Y Mefiboset entró en pánico. ¿Por qué? Porque él sabía la historia de su abuelo, que su abuelo había intentado matar a este rey 3 veces, y pensó que se trataba de venganza, pensó que se trataba de un ajuste de cuentas. Y Mefiboset, asustado, se justifica diciendo: no puedo ir, miren, estoy lisiado, no puedo caminar. Y ellos lo subieron al carruaje real y lo trajeron al palacio. Yo te voy a decir algo. Nosotros tenemos una costumbrita de que cuando alguien nos ofrece un vasito con agua, tenemos sed, pero ¿qué decimos? No, gracias. Tenemos esa costumbre de rehusar la ayuda. Lo mismo le pasó a Mefiboset. Por eso les digo, ay caray, es un retrato muy, muy claro de la situación de muchos de nosotros. Por eso hay esperanza para nosotros. Dios hará que alguien te cargue sobre sus hombros. El buen pastor fue por la oveja, curó sus heridas y la cargó sobre sus hombros y la trajo al redil. Dios hará que alguien te cargue sobre sus hombros y te traiga a donde se supone que debes estar. Al verlo, David lo abrazó y le anunció: toda la tierra que era de tu padre y toda la tierra que era de tu abuelo, te la voy a regresar a ti. ¡Wow! ¿Trabajó por ello? ¿Lo pidió? ¿Lo buscó? No. ¿Lo esperaba? No. Todas las noches cenarás conmigo en mi mesa, mesa de rey, y todos mis criados serán tus criados. Cultivarán tu tierra y te traerán las ganancias. Ni siquiera tendrás que trabajar tú, sino que los criados que yo te daré trabajarán tu tierra y te traerán las ganancias. Y algo todavía más importante: además vestirás las ropas del rey. ¿Qué es lo que le había sido impedido a Mefiboset? Reinar. ¿Y dónde estaba ahora? En el palacio. ¿En dónde comía ahora? En la mesa del rey. ¿Y cómo se vestía ahora? Como rey. Y tenía propiedades que le sostenían de sobra. Yo sé que la religión presenta a Dios como un Dios mezquino, malo, enojón y vengativo, que nomás anda buscando nuestros defectos y a ver en qué nos equivocamos, hasta con lupa. Pero Dios es amor y Dios quiere restaurarte. Dios quiere darte lo que era tuyo, independiente de los errores tuyos o de otras personas, sean tus ancestros o sean tus socios de vida. No es un asunto de obras o de méritos o de lástima. Ay, pobrecito, Dios lo vio que estaba lisiado. A ver, déjame quiebro las piernas a ver si Dios me bendice.
No, es un asunto de paternidad. Dios es Padre y se acordó de ti y quiere ayudarte y quiere sacarte de la mala situación. Llegó tu hora. Muchas veces el sentimiento de culpa que causan nuestras propias malas decisiones son la invalidez. Dice uno, es que no lo merezco. Dice uno, si yo no hubiera hecho aquello, pero ahora para que se me quite lo tonto estoy en esto. Y aquí me voy a aguantar como los machos. Muchas veces nuestra invalidez provoca conformismo. No, pues no se puede, es muy difícil, las rentas en otro lugar son muy caras, no conozco a nadie. Y el resentimiento se vuelve el carácter que nos identifica. Es que mi papá siempre fue malo, mi mamá nunca tuvo pantalones para oponerse y decirle y para tomar una decisión firme, y juzga a uno sin entender que el Señor manda: no traigas a memoria las cosas pasadas ni recuerdes las cosas antiguas. Si vas a recordar algo, como David, recuerda lo bueno. Yo sé que tenemos motivos para estar resentidos, para estar amargados, porque también hubieron muchas cosas malas. Pero la verdad de las cosas es que muchas veces le damos más peso y valor a las cosas malas que a las buenas. Y hay muchas cosas buenas también en esa niñera que tuvo el accidente de tirar a Mefiboset. Lo amaba, su intención era salvaguardarlo, y si vivía aún en Lodebar fue porque ella le salvaguardó la vida. Pero él pudo haber estado resentido contra ella porque por su culpa y por su gran culpa estoy lisiado. Pero Dios, aquí es donde dice la Escritura: maldito el hombre que pone su mirada en el hombre. Pongamos la mirada en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe, el que va a realizar todos nuestros sueños, porque Él los puso. Somos hechura suya. Y Él nos hizo y no nosotros mismos. Dios quiere ser bueno con nosotros. Quiere que vengamos a la iglesia, no porque tenemos que venir, sino que vengamos con motivos de gratitud, para alabarlo, para animar a otros y decirles: no te canses, esfuérzate, sé valiente, porque el Señor viene con retribución y con pago, y que tú traigas aquí en tus manos el fruto de la tierra que has conquistado. Son los enfermos los que tienen necesidad de médico. Es decir, a los arrogantes, a los sabios, a los que se creen muy pagados de sí mismos, bueno, el Señor los va a dejar que den con su propia necedad. Pero a los humildes, Dios los va a exaltar. El que se humilla bajo la poderosa mano de Dios, Dios lo levanta. Y la gloria postrera será mucho mayor que la primera. Ahora hablemos de otra historia, pero muy parecida. A diferencia de Mefiboset, el hijo pródigo. ¿Quién se acuerda del hijo pródigo? ¿Sí se acuerdan del hijo pródigo? El hijo pródigo se metió en su propio Lodebar. A Mefiboset lo metieron, pero el hijo pródigo se metió él en su propio Lodebar. Él cometió el error que lo llevó a esa condición, si es que le podemos llamar error a los pecados de juventud, porque todos fuimos jóvenes y todos fuimos insensatos, y hoy que somos adultos todos nos alarmamos con los pecados de la juventud. Uy, en mis tiempos, qué esperanzas. Pero es la verdad que todo el tiempo los adultos se han quejado de los jóvenes, y todo el tiempo los jóvenes se han quejado de los adultos. Es natural. Y este muchacho, cuando estaba en problemas en su espíritu, igual que David fue despertado en su espíritu para ser benigno con alguien de la casa de Saúl, así también este muchacho en su espíritu sintió que a pesar de su error, su padre era tan bueno que seguramente lo estaría buscando.
Fue Dios el que escuchó las oraciones de aquel padre, porque aquel padre, aunque no le rehusó al muchacho lo que el muchacho le pidió, no dejó de amarlo y no dejó de interceder por él, y que recapacitara y que valorara lo que tenía bajo su amparo como padre. Entonces, en su espíritu, el muchacho sintió que debía volver a su casa. Pero otra parte dentro de él, porque David también tenía dos partes, como les dije, podía él pensar en Saúl y decir, ¿no? O podía él pensar en Jonatán y decir, claro que sí, es fácil amar a los que han sido buenos con nosotros, pero no es fácil perdonar a los que no. En este caso, había otra parte dentro del muchacho que le decía, uy, la regaste re feo, mi cuate. Tu padre debe estar súper requete, recontra enojado contra ti, y ni te le pongas enfrente porque te va a agarrar a palazos. Seguro que no quiere nada contigo, ni pierdas tu tiempo. Esto se llama orgullo. ¿Cuántas veces pensamos por la gente, suponemos y decimos, uy, no, va a estar re enojado, y das el paso y resulta que te estaba esperando? Entonces el muchacho estaba en un dilema. Dilema es cuando hay dos opciones: voy o no voy. Y optó por creer y ponerle pies a su fe. Creer que su padre lo andaba buscando, y fue a la casa de su padre y su padre lo estaba esperando. Es decir, ¿se acuerdan de la mujer que padecía flujo de sangre? Que también dijo, si tan solo tocar el borde de su manto, seré salva. Y lo único que hizo fue ponerle pies a su fe. Si tan solo tocar el borde de su manto, seré salva. Y cuando toca el borde de su manto, ¿qué ocurrió? Recibió salvación. Igualmente, este muchacho puso la idea: si regreso a la casa de mi padre me va a estar esperando. Y ocurrió. ¿Por qué no pensamos cosas buenas? ¿Por qué no pensamos que sí vamos a tener ese negocio, que sí vamos a tener esa casa? Yo voy a tener mi casa con tantos cuartos, con cochera para 2 automóviles, con su tehuela para lavar y tender la ropa, y para unos picnics ahí, unas carnes asadas, para celebrar ahí los cumpleaños, o cuando vengan mis familiares a visitarme, o mis amigos de la iglesia. Aquí los voy a poner acá arriba, mira, que vean. Cuando quieran venir a ver el fútbol, aquí está la pantallota. Y volvió a la casa de su padre, y según su fe le fue hecho. Igual te digo, según tu fe te será hecho. ¿Por qué tanta negatividad? ¿Por qué tanto resentimiento? ¿Por qué tanto temor del hombre? ¿Por qué no fe? ¿Por qué no creer que tú y tu casa servirán al Señor? ¿Por qué no creer que el Señor suplirá todo lo que falta en sus vidas conforme a sus riquezas en gloria? Y volvió y le dijo, Padre, no soy digno de que me recibas como un hijo tuyo, pero hazme aunque sea un siervo. Y su padre le contestó, ¿de qué estás hablando? Tú eres mi hijo. Lo único que cambió es tu olor. Hueles a marranito. Pero eso lo vamos a arreglar en un momento. Y mandó que lo bañaran. Y cuando sale del baño, el padre tenía reservada una túnica de honor para su hijo. Por eso les decía que era muy importante el detalle que David permitió que Mefiboset se vistiera con sus propios vestidos. Y David, ¿qué era? Rey. Entonces, ¿de qué se vestía Mefiboset? De rey. Igualmente vemos que el padre tenía una túnica especial, una túnica de honor para su hijo, porque somos reyes por Cristo delante de Dios. No lo vistió de siervo. ¿Se lo merecía? Sí. ¿Merecía un tiempo de prueba? Sí. Pero el padre dijo, no sé de qué me estás hablando, tú eres mi hijo, yo he estado esperándote desde que te fuiste, yo sabía que volverías.
Aquí hay una fe doble, la fe del Padre y la fe del Hijo, que se encuentran y se hace esta bendición. Y no solo le dio la túnica de honor, sino que también puso el anillo de la familia en su mano. Es decir, le restauró todas las virtudes de ser hijo. Le dio autoridad para hacer negocios en el nombre de la familia. Y eso tú y yo también tenemos, porque Cristo es Rey de reyes y Señor de señores. Entonces nosotros somos reyes y señores por la gracia de Dios. Y tenemos un anillo de autoridad. El anillo significa la firma de la cuenta bancaria del Padre. Y Él dijo: todo lo que pidieren en mi nombre, ahí está la firma, se los pagarán en el banco. La vida se los dará. ¿Por qué? Porque el Padre quiere que su gozo sea completo, que ustedes sean realizados, que ustedes sean lo que Dios desde el principio de los tiempos puso en tu corazón que tú llegarías a ser. No es por quién falló o qué te hicieron. No es qué hiciste mal, sino que eres el Hijo del Rey. Por favor, pónganse sobre sus pies y hagamos oración. Gracias por llegar al final de este video. Oramos que te sea de provecho y que lo puedas compartir con quienes tú sabes que les bendecirá también. Suscríbete y no te olvides de darle like. Hasta la próxima y mientras tanto, que Dios te bendiga.